Bien, buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto nuevamente estar en la presencia del Señor, estar en su casa, una casa de oración dedicada a adorarle a Él. Comentarles, queridos hermanos, que el domingo pasado fue el último sermón de la porción de Deuteronomio que estábamos viendo y teníamos estimado. Ahora vamos a incorporarnos o vamos a adentrarnos a una serie de sermones que van a estar orientadas a nutrir nuestra fe, nutrir nuestra convicción de por qué es importante el tener cuidado los unos de los otros. Vamos a estar al menos un mes con la ayuda del Señor hablando de algunos textos selectos que van a estar enseñándonos por qué es importante el cuidado entre los creyentes. Vamos a estar hablando sobre algunas porciones de la Biblia que se mencionan los unos a los otros entre los creyentes. Así que la serie de predicación breve y corta se llama Los unos a los otros, y hoy día vamos a ver el primer texto que hemos seleccionado para enseñar a la iglesia. ¿Para qué? Para que cuando empecemos a implementar los grupos de cuidado podamos ir con un corazón animoso, un corazón deseoso de participar de esos grupos de cuidado, que son grupos pequeños, pero nosotros le hemos denominado grupos de cuidado espiritual, y podamos nosotros aplicar y practicar lo que hemos aprendido. Así que para introducir este sermón me gustaría preguntar qué es la iglesia. ¿Qué diferencia a la iglesia de un club social? Porque en un club social se paga quizá una membresía, tiene beneficios a usar dependencias, si es que dependiendo de la membresía que uno tenga, hay jornadas de reunión, quizás no todas las semanas, pero sí hay instancias de participar. ¿Qué diferencia la iglesia de un club social? De hecho, podemos preguntarnos de dónde sacamos los principios que regulan la relación entre los miembros de esa comunidad, de la iglesia. ¿De dónde nacen las actividades de la iglesia? ¿De dónde provienen? De hecho, podríamos seguir preguntándonos cosas que apunten a hacernos pensar en esa dirección. Pero quizás me gustaría plantear una pregunta más general que puede abarcar todas las otras. ¿De dónde proviene la identidad, la razón de ser y estar de la iglesia en el mundo? Y los que conocemos el Evangelio y los que hemos aprendido también de la palabra del Señor, podemos dar una respuesta corta, breve, decir que la iglesia es una congregación de creyentes salvados por Cristo Jesús, quien le da la identidad y también establece lo que se debe de hacer y no hacer en la iglesia. Es Cristo Jesús quien define la identidad de la iglesia. Es Jesús quien manda y establece lo que la iglesia es y lo que la iglesia debe de ser, porque de Él nace. Por su sangre el Señor levantó un pueblo para Él que está compuesto de salvados, redimidos por la sangre de Cristo. Ahora, para adentrarnos a esta verdad, vamos a estar profundizando, echando un vistazo a la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Se dice que esta carta del apóstol Pablo es como la obra más selecta de él, que Dios claramente inspiró, pero es donde se conjugan grandes verdades del Evangelio. Pero el propósito fundamental, más que corregir a la iglesia de Roma, era animarles con las verdades de la palabra del Señor, porque el problema que presentaban, y es el problema que de repente nos pasa a todos, tenían sana doctrina, quizás un buen corazón, afectos santos hacia Dios, pero la práctica de repente como que les costaba un poco. Entonces, esta carta estaba dirigida exponiendo las grandes misericordias de Dios, del Evangelio del Señor Jesucristo, apuntando a que esa verdad pueda verse reflejada en la conducta personal y grupal de los creyentes. Entonces,
Muchos de los propósitos, podemos decir que es edificar a los creyentes, predicar el evangelio, conocer también a los cristianos a distancia y que pudiesen tener una respuesta hacia el apóstol Pablo después de esta carta, que pudiesen también tener un ánimo de oración constante por las verdades espirituales que necesitamos practicar, pero también la necesidad de oración que tenía el apóstol Pablo y también para presentar cómo iba el ministerio. Podemos ver que la carta del apóstol Pablo, muchos la dividen en diferentes porciones, pero encontramos dos grandes secciones. Del capítulo 1 hasta el capítulo 11 tenemos la exposición de las misericordias de Dios. Tenemos la exposición de la gracia de Dios, tenemos la exposición del juicio de Dios, de la salvación de Dios, del evangelio de Cristo. También tenemos porciones donde se habla de cómo Dios trata con los creyentes gentiles, así también como Israel y a los creyentes que nacen en Israel. Creyentes israelitas en el evangelio del Señor Jesucristo. El Señor, por medio de esta carta, habla a todos y habla a la iglesia presente de hoy acá también. Pero lo que vamos a estar viendo hoy es conocer y identificar que el evangelio de la cruz de Jesús establece su iglesia. El evangelio de la cruz de Jesús establece su iglesia, la cual debe de amarse los unos a los otros, cuidando de la unidad práctica. Y esto lo encontramos en la segunda mitad del capítulo 12 al capítulo 16, hasta cuando termina la carta. Nosotros no vamos a ver toda esa sección, sino que vamos a estar centrados particularmente en Romanos 12 y una porción de Romanos 12. Romanos 12 del versículo 9 al 16. Así que si me acompañan para darle lectura, abran sus Biblias, veamos qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Romanos 12, versículo 9 al 16. Dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El sermón se va a llamar el amor entre los unos y los otros. El amor entre los unos y los otros. Oremos al Señor. Padre, en esta hora venimos a ti una vez más, implorando que la obra de tu Espíritu sea tocando nuestros corazones, transformando nuestras mentes, guiándonos hacia ti. Si hay algo que necesitamos es ir hacia ti, Señor Jesús. Necesitamos estar en tu presencia con la convicción de que tu amor ha sido enteramente entregado hacia nuestra vida. Oramos, Señor, para que podamos ser edificados como tu cuerpo, como tu iglesia, y podamos así servirte a ti con regocijo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En la mañana se enseñaba en la escuela dominical que el ministerio de enseñar la palabra y de comunicarnos las verdades de la Biblia no es el ministerio de los pocos, no solamente de los pastores, sino que es el ministerio de los muchos. Todos los hermanos, todos los creyentes, todos los que han sido salvados por el Evangelio de Cristo tenemos algo que entregar. De hecho, deberíamos ser capaces de poder compartir el Evangelio que nos salvó. Aquello que creíste, tan simple, tan sencillo como que el Señor murió por ti, murió por tus pecados. Si tú crees, eres perdonado. Si tienes la vida eterna, deberíamos saber compartirlo con los demás porque es lo que creíste, es lo que creímos. Entonces, este texto nos empieza a exhortando a todos nosotros, a la congregación completa, a la iglesia entera que estaba en Roma y a la iglesia entera que está aquí, a los creyentes que estamos congregados hoy acá, partiendo del capítulo 12, versículo 1,
que pensando en las razones, en la misericordia, en la gracia de Dios, nosotros podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o culto lógico. Todos los que hemos sido expuestos a las grandísimas misericordias, bondades, piedades y todo lo bueno que hemos recibido de parte del Señor, toda su gracia abundante, eso nos lleve a nosotros a que en nuestra mente, en nuestros corazones pueden ser presentados como un sacrificio santo, agradable a Dios. El motivo para obedecer, para servir, para venir con gozo a la casa del Señor, para ir a la China, si hay que ir a la China con gozo por servir al Señor, es porque hemos recibido las grandísimas bondades de Dios. Es porque hemos recibido su amor. Y eso es lo que está argumentando el apóstol Pablo desde el versículo 1 de este capítulo. La iglesia, cada uno de los que participan en la iglesia, que son miembros del cuerpo de Cristo local y también del cuerpo de Cristo a nivel mundial, tiene que ser un pueblo diferente. Tiene que ser un pueblo diferente. Y ese es el contexto de este capítulo. Está apelando, está exhortando, está rogando, está suplicando a los creyentes que por la misericordia de Dios obedezcan a Dios, se sometan a Él. Por la gracia de Cristo, por el amor de Cristo, podamos ser personalmente, individualmente y también como congregación un pueblo distinto. De repente tomamos este texto solamente para apelar de manera particular al hermano y al hermano diciendo, bueno, piensa en la misericordia de Dios y ofrécete como sacrificio vivo y luego no te vas a conformar a este siglo, a esta era, a este mundo. Pero aquí el llamado es a la iglesia en general. Aquí el llamado, el contexto del pasaje es a la iglesia y vamos a seguir viéndolo. Dice, el Señor por medio del apóstol, dirigiéndose a lo general y a lo particular, a la iglesia y también a nosotros de forma particular como miembros de la iglesia, versículos 3 y 4 presenta la idea que los creyentes no piensen de sí más con alta estima de lo que deben de pensar. Y de hecho el texto está apuntando a que los creyentes deben de pensar con cordura de sí mismo. ¿Y de acuerdo a qué? De acuerdo a la medida de la fe que han recibido. ¿Que acaso recibimos más fe unos que otros? El contexto está apuntando que esa medida de fe está hablando del don espiritual que Dios los entrega. Y eso el versículo 6 lo deja más claro. Que Dios ha concedido no a algunos creyentes, sino que a todos los que han creído en el Evangelio. Esto se entiende por el desarrollo del mismo argumento. Vemos que también el versículo 5 presenta el ejemplo del cuerpo. Coloca la metáfora en la mente de que somos el cuerpo de Cristo, para decir que somos un conjunto y estamos unidos a Cristo. Somos un conjunto de personas salvadas por Cristo y estamos unidas entre nosotros por la fe y unidos por la fe también principalmente a Jesús, principalmente a Cristo. Entonces está graficando cuál es la composición de la iglesia. Y ese es el contexto. Y el versículo 6 al 8 enumera cuáles son estos dones. ¿Cuáles son estos dones que se presentan acá? Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y ese es el contexto para entrar al versículo 9. Estamos viendo que el Señor está exhortando a la iglesia, sean un pueblo diferente. No pueden ser una comunidad que puede pasar desapercibida como un club social. No pueden ser una comunidad que se reúne y de repente participa, de repente no, porque no estamos sujetos a una suscripción, estamos sujetos a la fe que hemos recibido por Cristo. La fe que hemos recibido en Cristo. El evangelio que nos ha salvado a nosotros no nos ha dado una suscripción, nos ha dado una unión con Él y nos ha permitido ser un solo cuerpo para el Señor. Un solo cuerpo del Señor. Y lo que regula y lo que no debe de pasar es
egocentrismo, el egoísmo, la vanidad, la codicia, la envidia, porque el versículo 9 señala cómo debe ser esta relación del creyente, de cada uno de nosotros con la congregación local. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Qué sencillo, qué sencilla exhortación. El Señor establece cómo debe ser el amor, cómo debe de ser ese afecto profundo que debemos de tener los unos con los otros. Uno que sea genuino, puro, sin dobleces, sin dobles caras. Que oro por ti hoy día y después te ando murmurando de ti. Te doy un abrazo, que el Señor te bendiga y después ando diciendo las cosas que se me vienen en la cabeza para denigrar quizás tu integridad. Quizás no pasa en nuestra iglesia, pero ocurre, queridos hermanos. Eso pasa. ¿Por qué? Porque se saltan todo lo que el apóstol venía exponiendo. No se conforme en este mundo. Su relación, tu forma de ser como iglesia es basada en el amor de Dios, basada en el amor de Cristo, sin dobleces, un amor sin fingimiento, sin hipocresía, sin engaño, sin mentira, que no pretende manifestarse por el que dirán o por mantener una reputación de que eres muy amoroso, sino porque nace verdaderamente de un corazón que ha sido impactado por la gracia de Dios, que se ha visto perdonado. Vemos en las Escrituras, a lo largo de todas ellas, la importancia del amor. Y en el Nuevo Testamento tiene un realce importante. Es el amor que mueve a Dios a enviar a su Hijo Jesucristo, para que tú y yo tengamos perdón de nuestros pecados. Es el amor de Dios que motiva al Padre a enviar al Salvador, su Hijo amado, su único Hijo, a padecer como un maldito en la cruz, para que tú y yo seamos contados como santos, justos, santificados, reconciliados. Es el amor de Dios por su propia gloria quien busca la restauración de su pueblo y busca hacer misericordia. Es por su amor, es por el amor que Dios manifiesta que tiene compasión de todo el mundo, que derrama su gracia en todo el mundo. Es el amor a Dios para nosotros el principal mandamiento. Cuando pecamos, si estamos fallando en algo en específico de acuerdo al mandamiento que hemos quebrantado, hay un mandato mayor, el amor a Dios. Cuando pecamos, por más que lo que hayamos hecho mal, atentamos primero contra el amor a Dios. Y luego, si pecamos contra el hermano, si mentimos, si robamos, si difamamos, estamos pasando por alto el segundo mandamiento, que es similar al primero: amar al prójimo y a la iglesia, amar a nuestra familia de la fe y amar a los perdidos. El amor en los términos de la Biblia habla de un sentir profundo. Queridos hermanos, esto es clave. El amor, como se grafica en la palabra del Señor, hay varios conceptos que se utilizan, pero no anula un sentir profundo del corazón, no lo anula. Lo que sí no aprueba es que un sentir nublegue la razón y que te haga actuar sin pensar. Eso no es así. El amor bíblico se une a la razón para hacer el bien, centrándose por completo en las necesidades y en el bienestar de la persona amada. No anula tu razón, pero tampoco olvida tu corazón. Y ahora, eso puede sonar bonito, pero se ve en la práctica. No anula la razón, no olvida el corazón y se nota en la práctica. El amor no es un mero sentir ni un mero hacer, sino un afecto que involucra todo el ser.
De hecho, en Apocalipsis habla a la iglesia de Éfeso que tenía buena doctrina, tenía buena práctica, pero que había olvidado su primer amor. Si el amor fuese solamente doctrina y hacer, ellos no tendrían problema. No olvidemos el corazón cuando nos enfrentamos a la iglesia, cuando nos enfrentamos al padecer de los hermanos. Y acá dice, aborrece lo malo, versículo 9, la otra mitad del versículo 9. Aborrece lo malo, detesta lo malo y sigue lo bueno, que es aferrarse a lo bueno. Y claramente lo malo es lo que Dios establece que es pecado y lo bueno es lo que Dios establece como algo digno de obediencia. Prácticamente está diciendo, desechen todo lo mundano y aférrense, apéguense a la voluntad de Dios soberana que está escrita en su palabra. Desechen la filosofía mundana. Si eso apela incluso a cómo has sido formado académicamente en tu profesión, es lo que debes de hacer. Yo como profesor estudié psicología del desarrollo y en esa formación una de las cosas fundamentales era que el centro era la persona y la persona es víctima de su entorno, y eso no es así. Eso no es así. El centro es Dios. Nosotros, si desobedecemos su palabra, pecamos. Y la culpa no lo tiene el vecino, la culpa la tengo yo porque yo desobedecí. Eso es un ejemplo. Dios es el centro de la historia de la redención. Dios es el centro de la gloria. Dios es el centro de la adoración. Dios es lo que establece lo que es bueno y lo que es malo. Y el segundo versículo que encontramos acá, versículo 10, establece otro parámetro para este amor. Ámense los unos a los otros, ahí está, unos a los otros con amor fraternal. Estaba hablando en términos generales del amor y definiendo cómo debe ser, sin fingimiento, sin mentira, sin engaño. Y luego dice cómo debe de ser el amor fraternal. Si se dan cuenta, aquí el amor se ha mencionado ya 3 veces prácticamente en 2 versículos, y eso es importante. Es un eje central para la vida cristiana, es un eje central porque nos somete al primer mandamiento, que si lo cumplimos, lo obedecemos, andamos en santidad y buscamos el bien de los demás. Entonces, lo que vemos acá nuevamente es una forma del parámetro del amor. Considera lo siguiente, que debes amar como amas a la familia, en los parámetros más sanos que podemos pensar. A la familia, esto siempre se dice, pero es verdad, la familia uno no la elige, ¿verdad? Y yo sé que quizás hay algunos jóvenes podrían decir, quizás si hubiese tenido la posibilidad de elegir, no tendría a mi hermano o mi hermana. Pero la familia no se elige. Y tengo una noticia, queridos hermanos, la familia de la fe tampoco se elige. ¿Sabes quién decide quién va a ser parte de la familia de la fe? Dios. Él escoge a todos los salvados. Él es quien predestina. Él es quien te llama eficazmente al arrepentimiento. Cuando escuchas el evangelio y te resistes, estás siendo desobediente, pero llegado el momento de la buena voluntad de Dios, considerado el tiempo que Dios tiene establecido para que tú vengas a formar parte de su familia, no hay berrinche que valga la pena. Nadie puede detener lo que Dios quiere hacer con tu vida cuando ya es el tiempo. Dios elige y selecciona a quién va a ser parte de su familia. Entonces, no elegimos. Asume esa verdad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Como la familia de Dios debemos de amar a los hermanos que el Señor quiso, que el Padre Eterno quiso adoptar por medio de la fe en Jesucristo. Porque no todos los que están en el mundo, queridos, queridas, son hijos de Dios.
Nuestra condición natural es estar separado de Dios y eso significa que no somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando la fe nace en nuestros corazones. ¿Qué fe? El creer en Jesucristo, creer en su gracia, creer en que su muerte y su resurrección me salva, que su sangre me limpia de mis pecados. Ahí pasamos recién a ser parte de la familia de Dios. Entonces este amor no es exigido solo para los más maduros de la iglesia. El amor del Señor se derramó a todos por igual. No vertió el Señor más sangre por uno que por otro. No sufrió una laceración más por uno que por otro. Porque Pedrito se lleva, perdón. Es siempre un nombre muy popular para dar ejemplos. El otro es Juanito, pero no, tenemos dos hermanos, Juanito. A ver, porque Marito, no hay ningún Mario acá. Porque Marito se porta bien, relativamente, está descarriado, pero se porta bien. No, todos éramos pecadores, de los peores. Es que no maté a nadie, no importa, ofendiste a Dios igual. Ofendiste su santidad, despreciabas su amor, su gracia. Quizás tenías un buen pasar económicamente y no mirabas al cielo dándole gracias al Señor, porque eso es gracia soberana de Dios para tu vida. Entonces, nosotros, en esa misma condición, este amor es exigido, establecido, porque hemos recibido el mismo amor. Ese mismo amor compartamos los unos con los otros. De hecho, la fe genuina en el Señor Jesucristo muestra amor. Y de hecho no es opcional para los creyentes, para algunos. No es que el pastor tiene que mostrar más amor que los demás. O que el primer hermano que firmó el libro de miembros de esta iglesia debe mostrar más amor que todos los demás. No, queridos hermanos, tú has recibido el mismo amor, debes amar de igual forma al primer hermano que conociste, así como al último que estás conociendo. De hecho, es tanto así que el amor se manifiesta y el Señor establece incluso que aquellos que no aman son mentirosos. Si dicen que son creyentes y no aman, son mentirosos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice: todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, si amas a Dios, vas a amar a tu hermano. Eso es en simple. De hecho, también podemos ver en otra parte de esa misma epístola, creo que el capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Queridos, el hermano es central. El amor, eso quería decir. El amor es central para la vida cristiana. Es una muestra de la obra del Espíritu en nosotros. Y por eso el versículo 10 termina diciendo: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué significa esto? En cuanto a la honra, es demostrar admiración, aprecio, reconocimiento, respeto. Debemos de reconocer a nuestros hermanos, a todos. No importa si está haciendo un servicio público o no. No importa si está en la puerta o si está dirigiendo la congregación en cuanto al servicio. A todos por igual debemos reconocer la honra, mostrar ese amor, mostrar ese reconocimiento de la gracia de Dios. De hecho, Filipenses 2:3 establece algo mayor y que nos puede dar la comprensión más grande. Dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No por la labor, sino porque eres salvado. Debemos de considerarnos como menos que el otro.
y el otro más que nosotros. Es una actitud humilde, sencilla de corazón. Versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Por qué estamos tomando este texto? Porque aplica varias cosas. El compromiso incluso de los grupos de cuidado va a ser eso. Una muestra del servicio hacia los hermanos, no perezosamente, sino ferviente en el espíritu. Podemos aplicarlo a eso y en todo lo que la iglesia necesite hacer. La vida cristiana retiene y es emblema de las misericordias que Dios ha mostrado a la humanidad. Y por lo mismo debe de ocuparse con compromiso, con fervor, con anhelo, con deseo de servir al Señor. No podemos estar, bueno, que otro lo haga. Yo, si me llaman, bien, si no, mejor. No. Deseosos de estar, deseosos de participar, deseosos de estar sirviendo al Señor con lo mucho o poco que podamos hacer. De hecho, el simple motivo de estar congregados ya debería despertar en nosotros un deseo, un anhelo de estar en la casa del Señor. Porque venimos a aprender de Él, venimos a glorificarlo a Él, venimos a adorarle a Él, venimos a mostrar que le amamos porque estuvimos toda la semana batallando para no pecar, porque estábamos viendo la gracia incluso en nuestra debilidad, en nuestra enfermedad, vimos su gracia. Lo mínimo que podemos hacer es llegar un día y entrar por esas puertas con acción de gracias, celebrando su bendita gloria. Él ha sido fiel. Entonces, con diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Hermano, ferviente en el espíritu. El concepto que aquí se utiliza es estar hirviendo. Estar hirviendo, no sé, 100 grados Celsius. Empieza la evaporación del agua, hierve el agua. Y hagamos ese ejemplo. ¿En cuánto está nuestro corazón? 30, 40 grados, 50 grados, 80 ya. Para que una infusión no pierda sus propiedades. Para que el café no le muera las propiedades al café. ¿Cómo está nuestro? ¿Estamos fervientes en el Espíritu? Cuando el Señor convoca a la iglesia, corremos hacia Él, fervientes en el Espíritu. Ahora, si se dan cuenta, aquí no está apuntando a un asunto de descontrol, sino mantente en ese estado. Ahora, todos tenemos días negros, grises, pero ¿quién es el que nos sustenta? ¿Quién es el que nos levanta? ¿Quién es el que ha mostrado su presencia en nuestros momentos más difíciles? Es el Señor. A Él la gloria, es su amor que nos permite a nosotros estar fervientes en el Espíritu. No vas a avanzar espiritualmente distanciado de la gloria de Cristo. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Ven a Cristo. Mira a Jesús todos los días. Vas a crecer. Vas a andar en esa novedad de vida, en esa vida abundante. No está apuntando a un descontrol, sino un ánimo fervoroso, un ánimo con determinación, un ánimo con compromiso, que va hasta las últimas consecuencias. Versículo 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El sustento de nuestro gozo, aquí está diciendo que es el Señor, pero gozosos mientras esperamos su próxima venida. No tomamos como por tardanza la venida del Señor, sino que Él vendrá conforme a su plan soberano, y mientras esperamos y padecemos en el cuerpo y servimos, nos desgastamos, golpeamos nuestros cuerpos para estar sirviendo y adorando al Señor conforme a su propósito, su llamado, su misión, tenemos gozo en la esperanza de la próxima venida de nuestro Señor. Gozosos en la esperanza.
El centro de nuestro gozo es Cristo. El centro, el sustento, el poder de nuestro gozo es Cristo. Sufridos en la tribulación, perseverantes, esa es la idea, que persevera a pesar de que vengan diferentes presiones, pero aquí está hablando en específico de la persecución. Somos sufridos a pesar de la, perseverantes en el sufrimiento a pesar de la persecución. Y termina el versículo 12 diciendo, en todo siempre orando, constantes, permanentes en la oración. La oración es fundamental. El Señor oraba siempre. Nosotros no podemos disponer de la oración, sacrificar la oración, porque no tenemos tiempo. No podemos sacrificar la oración. Si lo haces, queridos hermanos, estás diciendo que eres más fuerte que el Señor. El Señor no sacrificó la oración, sino que buscó tiempo para orar. Buscó espacios para orar. La oración es uno de los pilares fundamentales para la vida cristiana. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. El amor regula todo esto. El amor a Dios, el amor a los otros. Esto de compartir para la necesidad de los santos indica de cuidar la unión entre los cristianos. Cuidar la unión de entre los creyentes. Al mostrar esa compasión y mostrarle que quizás tú tienes la manera de cómo ayudarle. No eres inconsciente o insensible de la necesidad de los creyentes, de los santos, sino que el corazón incluso se te debe de llegar hasta apretar por si alguien está sufriendo y querer ir a ayudarle. Proveer lo que hacía necesario para la comunión y para la vida de los creyentes. Hermanos, esto es lo que se veía en el principio de la iglesia. Tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades. No es que estemos siendo llevados a hacer eso, pero sí ver lo que hay detrás. Una preocupación importante de sostener al que está caído, de ir a colaborar a aquel que necesita ayuda. El corazón puesto en la necesidad de los santos. De hecho, cerrar el corazón a la necesidad de los hijos de Dios es algo que el apóstol Juan también dice, estás pecando contra Dios. Estás pecando contra Dios. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si cierras tu corazón con tu hermano o tu hermana? Y termina diciendo el versículo 13, practicando la hospitalidad. Acá los creyentes tenían en el contexto, bueno, no ha cambiado mucho de que los alojamientos son medios caros de repente. Entonces lo que hacían no solamente era hospedar a creyentes que andaban de misiones, no incluso a extranjeros que podían comprobar que eran personas que no andaban haciendo cosas malas, viajeros que necesitaban un techo. Viajeros que necesitaban un techo. Practiquen la hospitalidad. Practiquen no solamente con los creyentes. Si apoyamos la misión, gloria al Señor, pero si mostramos el amor al perdido, también gloria al Señor. También es importante considerar eso. Y a eso está dirigiéndose. Ahora, queridos hermanos, todos estos mandatos, instrucciones, indicaciones para nuestra relación está apuntando básicamente a vivir una vida llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu Santo, para andar conforme a como Cristo anduvo en la tierra. De hecho, en Juan 13, después de que Jesús le lava a los discípulos sus pies, les dice a sus discípulos, hagan esto entre ustedes, los unos a los otros. Se preocupaba tanto del asunto espiritual, pero también el asunto físico. No hay necesidad del hermano que pueda cerrar tu corazón hacia esa necesidad. Todo lo contrario. Si hay un corazón
que ha sido renovado por la gracia de Dios, va a estar tratando de buscar compartir esa gracia y ese amor. Y luego en el versículo 14 al 16 vemos que presenta cómo debemos responder como creyentes, como congregación de términos generales. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Rescata la idea de ser sufridos en la tribulación. Ahora, ¿qué es lo que presenta? Trátalos como ellos no te tratan a ti. Trátalos como tú tratas a tu mejor amigo. Bendíceles. Deséales el bien del cielo sobre sus vidas. Aquel que busca tu vida desea que el Señor venga sobre su alma. Pensemos en el apóstol Pablo que escribió esto. ¿Cómo habrá sido la relación entre los creyentes que estaban escondidos de este Saulo de Tarso que estaba buscando la vida de estas personas? ¿Cómo creen que se estaba comportando la iglesia? Señor, llévatelo. Elimínalo de acá. ¿Te lo llevas o te lo mando, Señor? Ilumínalo o elimínalo. Yo estoy seguro, y es lo que se presenta en la palabra del Señor, que el sentir de la iglesia era: salva a este hombre. Salva a este hombre. Salva a este incrédulo. Salva a este opositor de la fe. Y eso es lo que está presentando el texto. Nosotros como iglesias no tenemos que levantar una venganza de nuestras manos. El juicio está delante de Dios y está en la presencia de Dios y está en su tribunal, no en el tribunal nuestro. Porque no tenemos tribunal, querido hermano. Es Cristo el vengador, es Dios el que venga. Nosotros debemos de procurar que aquel pecador más vil, el que ha caído más bajo, Señor, sálvalo. Incluso si él es usado para que tú te escondas. Incluso si él es usado para que la iglesia tenga que estar teniendo reuniones en oscuras, en subterráneos, en cuevas. Incluso si eso era así. El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que estaba en el Imperio Romano. El Imperio Romano, además de los judíos, fueron uno de los que persiguieron con mayor vehemencia a los creyentes. Por otra parte, también debemos de abstenernos de maldecir. No solamente desear el bien. Y de pasadita también le digo, Señor, por favor. No. Deseamos el bien y ahí quedó. No debemos de maldecir a nadie. Y acá entra también el versículo 15, gozosos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No sé, queridos hermanos, probablemente es como una iglesia en crecimiento y no somos muchos, no somos más de 100. Podemos entender que quizás algunos de nosotros nos hemos alegrado con alguna noticia de algún hermano. También hemos llorado con algo que ha padecido otro hermano o hermana. Pero si esa relación no estuviese, ¿cómo podríamos cumplir eso? Y de hecho podemos hacernos otra pregunta: ¿cómo podemos avanzar en esto? ¿Cómo podemos gozarnos más con aquellos que están disfrutando una bendición de parte del Señor? ¿Cómo podemos llorar más con aquellos que se están afligiendo? Ese es el asunto de por qué necesitamos tener más grupos de cuidado cercanos, no naturales solamente, no solamente de aquellos grupos que se forman porque Dios lo quiso así, sino que intencionalmente ir, preguntar, decir, hermano, ¿cómo va? ¿Cómo va la vida? Queridos, incluso el llorar está hablando de que el corazón experimente el dolor de aquel que está llorando.
Y no es con la idea de, si tú lloras, yo lloro, porque me da pena, simplemente. O es una respuesta a veces mecánica. Yo conozco a personas que lloran hasta con los comerciales. Hay unos que bailan los comerciales, yo he conocido personas que lloran hasta los comerciales. No, aquí no está hablando de eso, habla de una sensibilidad del corazón. Que realmente me preocupo porque estás sufriendo. Si estás llorando, ese gemido de un niño enfermo, de tu hijo, de tu hija enfermo, que de repente lo escuchas sollozar, quejarse en la noche y te aprieta, ya eso. Eso debes de sentir por tu hermano. Si no lo sientes, querido hermano, pídele la gracia al Señor para compadecerte, afligirte con Él. Y acá no está la idea de hacerte el fuerte. No, si necesita un hombro fuerte para salir de esta. Hermano, lo primero que necesitamos siempre es contención. Alguien que nos mire a los ojos y nos diga, estoy contigo en esto. Luego avancemos. Luego avancemos. Versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y aquí el apóstol, en pocas palabras, dirigido por el Espíritu, y este texto inspirado desparrama para muchos lados. Unánimes entre vosotros, no siendo parciales. Asóciate con todos tus hermanos. No te creas mejor que otro. No seas arrogante, no seas altivo. Cuida la comunión. Si tienes estudios teológicos, posgrados o licenciaturas, en cualquier ámbito, y aquel que le ha costado terminar el estudio básico, la media, queridos hermanos, no seas altivo. No podemos mirar por debajo del hombro al otro. Si hacemos eso, estamos atentando contra la unidad de la iglesia. De hecho, la idea detrás está buscando que podamos incluso servir a aquel que es desventurado en cuanto a los recursos monetarios. Dice, no seáis, asociándoos con los humildes. Asóciate incluso con aquel que si tú puedes ayudarlo, bendecirle, no tiene cómo devolverte. Asóciate intencionalmente con esa persona para mostrar el amor de Cristo. Y si no tiene cómo devolverte, no importa. No importa. El punto acá está diciendo, no seas arrogante, no seas egocéntrico, no te creas la gran cosa. Dios aborrece eso, explícitamente lo sentencia. Dios desprecia eso, resiste a los arrogantes, a los soberbios y da gracia a los humildes. El Señor está diciendo, de acuerdo a lo mismo que dice Santiago 2, del 1 al 4, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, parcialidad. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí, de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Esto es claro. Debemos de amarnos a todos por igual, no importa la reputación, nuestra posición financiera. Y termina diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. Este es Proverbios 3:7 y está apuntando exactamente a lo mismo. No te creas la gran cosa, no tienes nada de qué jactarte. La gracia de Dios ha venido sobre tu vida. Si entiendes de las verdades profundas de la misericordia de Dios, es bondad de Dios. Si has perseverado en fidelidad a Dios, es misericordia de Dios. Tú no has ganado nada. Tú y yo dependemos del Señor. Y eso es lo que está diciendo. No te jactes y aprende a escuchar a los otros. No te creas sabio en tu propia opinión.
Está indicando dos cosas. Tú eres infalible, o sea, tú eres falible, tú te puedes equivocar. No confíes tanto en todo lo que piensas. Considera también a otros, porque en ellos también puede haber sabiduría. Y fundamentalmente considera la bondad de Dios y la verdad de Dios, porque ahí encontramos toda sabiduría. Queridos hermanos, ¿cómo vamos a disfrutar esto en una reunión dominical donde se enseña la palabra del Señor? Necesitamos más tiempo. Necesitamos tiempo para aplicar esto. Seamos intencionales. Esfuérzate, querido hermano, de hablar con aquel con nunca has cruzado una palabra, con aquel que naturalmente no te nace porque no se ha dado. Busca a aquel hermano, a aquella hermana y pregúntale cómo va. ¿Hay motivo de oración? Acércate a ellos. El Maestro, el Señor Jesucristo nos enseñó que debemos de preocuparnos de la familia de la fe, de amarnos los unos a los otros. Así que con ese ánimo, queridos hermanos, si hay algo que confesar delante de Dios que ha sido expuesto aquí, confesémoslo a Él. Porque sabes que el Evangelio de Cristo ha tomado a personas pecadoras de un montón de trasfondos particulares y nos ha unido por medio de la sangre de Cristo, por medio del cuerpo de Cristo, y vamos a estar unidos aquí y en la eternidad. Debemos demostrar al mundo, debemos de adorar a Dios por medio de ese amor, testificando de que por medio de Él somos discípulos de Cristo, y así también ser usados por el Señor para testificar a otros cuál es la verdad del Evangelio. Oremos al Señor. Padre, en esta hora venimos a ti reconociendo nuestra necesidad de ser transformados. Necesitamos que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Este amor, Señor, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y en nosotros debe de verse ese fruto. En nosotros debe de verse ese fruto, Señor. No queremos escuchar la voz de nuestros propios corazones, sino la voz de tu palabra, la voz de Dios, la voz del mismo Espíritu y la voz de nuestro Maestro, que es la misma. Oramos, Señor, para que podamos ir a ti, aprender de esto y saber cómo vivir en la casa de Dios, en la iglesia, entre los unos con los otros, no en este templo, en la iglesia, que realmente es el templo del Dios viviente, morada del Espíritu. Queremos, Señor, hacer morir lo terrenal, no ajustarnos a los parámetros de una comunidad conforme a los parámetros humanos, sino conforme a los estándares divinos. Queremos ser esa iglesia que te honra, que te glorifica, que sabemos que no somos perfectos, pero vamos avanzando, que no nos conformamos con pecar y entender que pecamos, y queremos arrepentirnos y mejorar en nuestro crecimiento espiritual. Queremos crecer conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo puedes hacer solamente tú. Te amamos, Señor, y oramos todo en el glorioso nombre de Jesús. Amén.